Buenos días, queridos hermanos y amigos. Sean muy bienvenidos este domingo, 8 de junio del 22. Somos la Iglesia Reformada Coinonia La Roca y nos complacemos en compartir la poderosa palabra de Dios. Amén. Entonces, estamos transmitiendo por Facebook, YouTube y Zoom. Que Dios bendiga a todos los presentes y los oyentes. Ese es nuestro gran deseo. Amén. Nos vamos a comenzar orando un momento. Señor, somos como menesterosos. Sin ti no podemos hacer nada. Padre bendito. Señor, te damos la gloria, la alabanza. Como Cristo nuestro Señor dijo, apartados de ti, nada podemos hacer. Gracias, Señor amado. Bendito sea tu santo nombre. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Por favor, cautiva nuestras mentes, nuestros corazones. Que no haya dispersión en nuestros pensamientos. Te lo pedimos, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos hoy día de ti, Señor. Gracias, Señor. Amén. En nombre de Jesús hemos orado. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero comunicarles que vamos a empezar a estudiar la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Hoy comenzamos con una introducción y vamos a ir al texto también, al final. Un poco de texto, pero la introducción es importante. Amén. Perfecto, hermano. Entonces, por favor, abran sus Biblias en la carta a los Colosenses. Vamos a leer en el capítulo 1, versículos 15 y 16. Ese va a ser nuestro texto de hoy para abordar esta carta preciosa. Entonces dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Qué lindo texto, hermanos, sobre nuestro Señor Jesucristo. Un erudito llamado Lenski dijo una vez estas palabras: ir a Colosenses mismo, volver a pensar su pensamiento inspirado, revestido en lenguaje inspirado, dejar que la luz y el poder de este pensamiento llene el alma y moldee la vida, es algo que enriquece para el tiempo y para la eternidad. 100% de acuerdo con este dicho, hermanos, de este precioso hermano. Amén. Empezamos hablando de su puesto en el canon, su singular puesto en el canon, hablando de la epístola a los Colosenses. La mayoría de las cartas del apóstol Pablo fueron escritas hay una verdad, a congregaciones en ciudades grandes, ¿no? Ciudades importantes como Corinto, Éfeso, Roma, Filipos. Ahora, Colosas era una ciudad que había visto mejores tiempos.
Ni siquiera la asamblea allí llegó a ser bien conocida en la historia de la iglesia primitiva. Entonces, si no hubiera sido por esta epístola inspirada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo y dirigida a los cristianos allí y a nosotros, Colosas sería en la actualidad un nombre conocido solo por los estudiantes de historia antigua. Así de pequeña y de poca importancia era Colosas. Bien. Aunque el lugar era insignificante en términos humanos, la carta que Pablo el apóstol envió allí es muy importante. Vamos a decir que junto con Juan capítulo 1 y Hebreos capítulo 1, Colosenses presenta la más maravillosa exposición de la absoluta deidad de nuestro Señor Jesucristo. Doctrina, todos sabemos, que ha estado bajo ataque en todos los tiempos del Nuevo Testamento y hoy no es en ningún modo la excepción. Siempre bajo ataque la preciosa doctrina de la deidad del Señor Jesucristo. Por cuanto esta doctrina es fundamental para toda la verdad cristiana, es de un valor incalculable, un tesoro exquisito de riqueza espiritual de parte de Dios para sus redimidos. Esta carta también tiene riquísimas instrucciones acerca de las relaciones humanas, habla sobre las religiones culticas y cómo combatirlas, y también de la vida cristiana en general. ¿Cómo es la vida cristiana en esta carta según en aquella? Veamos un poco de paternidad. No hay prueba alguna de que nadie pusiese en cuestión la paternidad paulina de Colosenses hasta el siglo XIX. Era muy clara, absoluta la evidencia, la respuesta positiva. Sí, el apóstol Pablo es el autor de la carta a los Colosenses. La evidencia externa, digamos, es especialmente poderosa, ¿no? Los que citan esta carta, a menudo nombrando a Pablo como autor de la misma, incluyen a los hermanos Ignacio, Justino Mártir, Teófilo de Antioquía, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano y Orígenes. Tanto el canon de Marción como el de Muratori aceptan Colosenses como auténtica, es una carta auténtica. Esa es la evidencia externa, en el sentido de que hay hermanos de peso espiritual que la han apoyado y han afirmado la autoría de Pablo. La evidencia interna, o sea, lo que está dentro de la misma carta, incluye el sencillo hecho de que en 3 ocasiones el escritor dice, sí, es Pablo. Veamos el primero. Colosenses 1, versículo 1. Colosenses 1, versículo 1. Y después vemos el versículo 23. Dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es un testimonio del propio apóstol Pablo. ¿Qué les parece? Amén. Sigamos.
Colosenses 4:18 es otra prueba interna. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Entonces Pablo dice, yo soy el autor de la carta a los Colosenses. Gloria a Dios, ¿no? Está clarito eso. Ahora, el apóstol Pablo es meridianamente claro en sus declaraciones sobre su autoría. La exposición de la doctrina seguida por los deberes del creyente es típica del apóstol. Notemos eso, no solo en Colosenses, en sus cartas generalmente utiliza esta forma. Empieza a hablar de doctrina, abunda en doctrina y termina la carta con instrucciones concretas a los creyentes. Y Colosenses obviamente no es la excepción. Y no podía ser de otra manera, ¿no? Primero pone el cimiento y luego viene a darnos las instrucciones para obedecer. Y para obedecer sabemos que contaremos con su propia gracia, la gracia de Dios, hermanos, para obedecer su palabra. Esto en todas las cartas paulinas. Ahora, quizá la prueba más persuasiva de la autenticidad es su intensa relación con Filemón. Aquella breve carta que todo el mundo acepta como paulina constituye una otra evidencia interna, pero ya a nivel bíblico, de esta autoría del apóstol Pablo. Por ejemplo, 5 de los mismos hombres mencionados en Filemón también aparecen en Colosenses. Tengo los nombres de los 5 varones: Arquipo, Onésimo, Epafras, Marcos, que es sobrino de Bernabé, y Aristarco. Entonces hay unos paralelos muy interesantes entre Colosenses y Filemón. Amén. Ahora veamos los argumentos en contra de la paternidad paulina de Colosas, porque eso siempre ha habido también en la historia, ¿no? Los enemigos de Dios, pero pulseando, hermanos, para que creamos o dudemos de que Pablo escribió esta carta. Entonces hay 3 elementos: el vocabulario, y luego la doctrina de Cristo y aparentes referencias al gnosticismo. A ver, en el primer punto, que es el vocabulario, un nuevo vocabulario en Colosenses toma el lugar de algunas de las palabras favoritas de Pablo. Es decir, Pablo usa en Colosenses palabras diferentes a sus favoritas. Bueno, eso puede ser cierto, no hay ningún problema con eso. Y el hermano Salmón, un erudito británico, conservador del siglo XIX, refuta con agudeza este argumento. Dice, no puedo aceptar la doctrina de que un hombre que escriba una nueva composición no puede, so pena de perder su identidad, emplear cualquier palabra que no haya empleado en otra anterior. O sea que el argumento, hermanos, es ridículo, ¿no? Ridículo. Sobre la doctrina, en los que refutan o quieren, digamos, combatir la autoría de Pablo a Colosenses, tocan el tema de la cristología, o la doctrina de Cristo. Entonces, esta doctrina de Cristo, por ejemplo, sigue a la doctrina de Filipenses y Juan, y solo los que quieren hacer de la deidad de Cristo un desarrollo del paganismo surgido en el siglo II pueden tener problemas con esta doctrina. La deidad de Cristo no obedece a ningún desarrollo del paganismo. Entonces están queriendo mezclar doctrina de Cristo con paganismo. ¿Qué es eso? Tampoco tiene ningún peso esa objeción. Y sobre referencias al gnosticismo, el erudito liberal
escocés Moffat, pensaba que la primitiva etapa del gnosticismo, presentada en Colosenses, bien pudo existir durante el primer siglo, como si hubiera sido una cosa inventada, ¿no? Y que estaba presente desde el primer siglo. Entonces, la paternidad paulina de Colosenses descansa, hermanos, sobre un fundamento firme. Amén. Un poco sobre la fecha. Como es una de las epístolas carcelarias, ya carcelarias, o sea, escritas desde la cárcel, Colosenses podría proceder del encarcelamiento de Pablo durante 2 años en Cesarea. Eso está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 23, y capítulo 24, versículo 27. Pero por cuanto el evangelista Felipe fue allí su visitador, parece improbable que el apóstol dejase de mencionarlo, siendo que Pablo era un cristiano tan cortés y gentil. Se ha sugerido un posible encarcelamiento en Éfeso, aunque es mucho menos probable. El periodo favorecido para esta carta, y Filemón también, es mediados del primer encarcelamiento de Pablo en Roma, alrededor del 60 después de Cristo, hermanos. ¿Ya? La fecha es alrededor del 60 después de Cristo. Y eso podemos verlo en Hechos 28, versículos 30 y 31. Ahora, afortunadamente, y como suele suceder, la comprensión de este libro no depende de un pleno conocimiento de las circunstancias en que fue escrito. Esos son temas aleatorios, hermano. Entre los mismos autores cristianos hay diferencias de fechas, apreciaciones diferentes, pero eso no toca nada a la carta misma, ¿no? O sea, hay ciertas variaciones en cuanto a, por ejemplo, cuándo se escribió la epístola. Ya, ese no es problema, eso no hace grieta a la autenticidad de la misma carta. Amén. Vamos a ver el trasfondo y tema. Esta parte es muy interesante. Trasfondo y tema de la carta de Pablo a los Colosenses. A ver, Colosas era una ciudad en la provincia de Frigia, en el área ahora conocida como Asia Menor. Estaba situada a unos 16 kilómetros al este de la Odisea y a unos 22 al sudeste de Hierápolis. Y eso se puede ver en la misma carta en 4:13. Estaba también situada a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, en la embocadura de un desfiladero en la cordillera de los Montes Cadmianos, un estrecho paso de unos 20 kilómetros de longitud, en la ruta militar desde Éufrates a Occidente. Colosenses estaba sobre el río Lico, que quiere decir lobo, que corre hacia el oeste, hacia el río Meander, poco después que pasa junto al Odisea. Allí se une el agua de las fuentes calientes de Hierápolis con las aguas frías de Colosas, produciendo ¿qué? La condición tibia de la Odisea. Hierápolis era a la vez un centro sanitario y religioso, mientras que la Odisea era la capital del valle. Colosas había sido más grande en la época anterior, en los tiempos del Nuevo Testamento. Su nombre se cree que se deriva del término coloso, por las fantásticas formas de sus formaciones de limonita, que había sido una mezcla de minerales. Esta mezcla de minerales produjo unas fantásticas formas, hermanos, en su superficie. No sabemos exactamente cómo el Evangelio llegó por primera vez a Colosas. Para cuando Pablo escribió esta carta, nunca había conocido a los creyentes allí. Eso es muy interesante. Nunca los había conocido. Ahora sí, si me acompañan a Colosenses 2:1.
para confirmar este dato, dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así que se cree en general que Epafras fue quien llevó por primera vez el evangelio de salvación a Colosas. Ahora veamos otro texto en Colosenses 1:7. Pablo dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Qué palabras de honor, ¿no? Amén. Luego, muchos creen que se convirtió por medio de Pablo, ¿no? Este hermano Epafras, cuando el apóstol pasó los 3 años en Éfeso. Frigia era una parte del Asia proconsular y Pablo estuvo en Frigia. Esto lo tenemos registrado en Hechos 16:6 y 18:23, pero no en Colosas 2:1, como ya hemos leído, ¿no? Sabemos por esta carta que una falsa enseñanza, que en su pleno desarrollo llegó a ser conocida como gnosticismo, estaba comenzando a amenazar a la iglesia en Colosas. Los gnósticos se ufanaban de su conocimiento, de su gnosis, ¿no? Ellos eran los señores de la gnosis, según ellos, porque pretendían poseer pues una información superior a la de los apóstoles, ¿no? E intentaban dar, hermanos, la impresión de que una persona no podía ser verdaderamente feliz a no ser que hubiese sido iniciada en los más profundos secretos de su secta. Algunos de los gnósticos negaban la verdadera humanidad de Cristo. Enseñaban que el Cristo era una influencia divina que salió de Dios y descansó sobre el hombre Jesús en su bautismo. Enseñaban también que el Cristo dejó a Jesús justo antes de su crucifixión. El resultado, según ellos, fue que Jesús murió, pero que el Cristo no. Hermanos, esa es una tremenda herejía que no ha dejado de estar presente en el mundo, combatiendo obviamente a la iglesia del Señor Jesucristo, a nosotros. Por ejemplo, en esta posición doctrinal de esta secta, separan a Cristo de Jesús. O sea, una emanación de Dios bajó, y ese es el Cristo, y se situó en Cristo para su ministerio, y después lo dejó antes de la crucifixión. Eso es un disparate. Cristo es Jesús, y Jesús es el Cristo de Dios. Tremenda maldad en esta herejía, hermanos, ¿no? Mucho cuidado. Ciertas ramas del gnosticismo enseñaban que entre Dios y la materia, escuchen, entre Dios y la materia hay varios niveles o grados de seres espirituales. Adoptaron este punto de vista intentando explicar el origen del mal. Una vez más, esta posición de otro grupo gnóstico, que entre Dios y la materia hay varios niveles o grados de seres espirituales. Ahora, el erudito bíblico, cuyo trabajo se centró en el Nuevo Testamento y en el griego, Coriné A.T. Robertson, explica: la especulación gnóstica trataba primariamente del origen del universo y de la existencia del mal. Daban por sentado que Dios es bueno y que, sin embargo, existe el mal. La teoría de ellos es que el mal es inherente a la materia. Esto quiere decir que no hay materia sin maldad. Y donde está situada la maldad o el mal es en la materia. Y sin embargo, el buen Dios no podía crear la materia. Pues entonces, hermanos, no podía crear la materia.
Entonces postularon una serie de, otra vez, emanaciones, eones, espíritus, ángeles que estaban entre Dios y la materia. Esa era su, digamos, su doctrina. Y la idea era que un eón procedió de Dios, otro eón de este eón, y así hasta que hubo uno lo suficientemente alejado de Dios para que Dios no quedase contaminado por la creación de materia mala, por supuesto, y sin embargo lo suficientemente cercano para tener el poder de hacer la obra. Es otro disparate, hermanos, ¿no? Que Dios no podía tocar la materia. ¿Cuál materia? Si Él creó la materia, todo lo que Dios creó es bueno. La creación de Dios es buena. Cuando terminó la creación, Dios vio la creación y dijo, esto es bueno, esto es bueno. Y cuando creó al hombre y a la mujer, dijo de su creación, esto es bueno en gran manera. Pues el gnosticismo, hermanos, anda perdido, pero no deja de luchar, sepamos eso, no deja de combatirnos. Algunos gnósticos que pensaban que el cuerpo era inherentemente malo, practicaban el ascetismo, un sistema de negación de la carne, del yo, que puede llegar incluso a la tortura de uno mismo, en un esfuerzo por alcanzar un estado espiritual superior. Ascetismo. Otros pasaron a un extremo, digamos, opuesto, viviendo, hermanos, en hedonismo, que es culto al placer, ¿no? Satisfaciendo sus caprichos carnales y diciendo que el cuerpo no importaba y que no tenía efecto alguno en la vida espiritual del hombre. Esa es una mentira muy clara y evidente, ¿no? La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos ser santos aún en nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Parece que en Colosas había rastros de otros dos errores. Eran el antinomianismo y el judaísmo. El antinomianismo es la enseñanza de que bajo la gracia uno no tiene que practicar el dominio propio, sino que puede dar rienda suelta a sus apetitos y pasiones corporales. Y el judaísmo, especialmente del Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, había degenerado, hermanos, el judaísmo, que fue puro, ¿no? Lo que Dios le dio a Moisés, pero había degenerado a un sistema de observaciones ceremoniales, ¿ya? Por las cuales el hombre podía tener la esperanza de llegar a la justicia delante de Dios. ¿Qué tal es, hermanos? Ese es un insulto a la cruz de Cristo, del judaísmo, que tú puedes conseguir por tus esfuerzos personales de cumplir la ley de Dios una condición para ser llevado al cielo justificado. Nosotros sabemos que no, eso no es posible, ¿no? Nosotros fuimos justificados por la sangre de Cristo, por la fe. Ahora, los errores que existían en Colosas están aún, hermanos, con nosotros. El gnosticismo ha reaparecido en la ciencia cristiana, en la teosofía, en el mormonismo, en los testigos de Jehová, en la unidad y algunos otros sistemas. El antinomianismo es característico de los que dicen que por cuanto estamos bajo la gracia, podemos vivir como nos plazca. El judaísmo fue dado originalmente por revelación de Dios y sus formas y ceremonias, hermanos, tenían la intención de enseñar verdades espirituales de una manera típica, como se hace evidente en la epístola a los Hebreos y otras partes del Nuevo Testamento. Esto pasó a transformarse en un sistema en el que las formas mismas pasaron a ser consideradas meritorias y por ello el significado espiritual fue a menudo mayormente ignorado. A lo que apuntaba la ley del judaísmo era algo real
algo sustancial que es el Señor Jesucristo manifestado en carne. Pero ellos hicieron, hermanos, de las formas, de las figuras, un fin en sí mismo, descuidando, ignorando lo espiritual. En la actualidad tiene su contrapartida, digamos, en los varios sistemas religiosos que enseñan que la persona puede ganarse mérito y favor delante de Dios a través de sus propias obras, ignorando o negando su estado pecaminoso y su necesidad de salvación de parte del mismo Dios. Y eso está presente, hermanos, lo sé de primera mano, en los círculos evangélicos de hoy. La idea de mi esfuerzo, mi mérito, está presente, hermanos, en gran medida. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque se hace omisión severa, seria, de la enseñanza de la doctrina de Dios. Por eso muchos evangélicos siguen teniendo esperanzas en sus obras. De la gente restante no es de extrañarse, pero de evangélicos que estén pensando, hermano, que sus propias obras, su propio desempeño va a conseguir el favor de Dios, el favor eterno en la gloria de Dios. Es un engaño fatal. En Colosenses, el apóstol Pablo contrarresta de manera magistral todos estos errores, exhibiendo las glorias de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso escuchar esto, hermano. Qué hermoso escuchar esto. Bueno, de estos evangélicos que mencioné hace un ratito. Hermanos, estoy seguro que de Colosenses no tienen idea qué quiere decir eso. O sea, ¿qué está escrito allí? Porque no leen su Biblia. Pero en Colosenses tenemos un tesoro, hermanos, un tesoro de doctrina de Dios y de aquella otra que combate la maldad y la mentira, ¿no? Exhibiendo al Señor Jesucristo como el glorioso Hijo de Dios y su obra magnífica. Esta epístola tiene una semejanza notable con la carta de Pablo a los Efesios, ¿no? Se las ha llamado también cartas como hermanas o paralelas, algo así. ¿No? Pero es semejante, pero no repetitiva, ¿no? Hay algunas diferencias muy interesantes. Por ejemplo, Efesios, la carta a los Efesios contempla a los creyentes como sentados con Cristo en lugares celestiales. En cambio, Colosenses contempla a los creyentes sobre la tierra y a Cristo como la cabeza glorificada de ellos en el cielo. Son dos temas que tienen algunos elementos similares, pero dos enfoques diferentes, porque no se podía repetir exactamente lo mismo en otra carta, ¿no? El enfoque tiene que ser diferente. En énfasis en Efesios es que el creyente está en Cristo. Colosenses habla de Cristo en el creyente, como la esperanza de gloria. Bueno, las dos son verdades gloriosas, maravillosas y preciosas, ¿no? ¿Qué les parece, hermanos? En Efesios, el creyente está en Cristo. En Colosenses, Cristo está en el creyente. Qué cosa linda. En Efesios, el énfasis recae en la iglesia como el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso está en Efesios 1:23. Por ello, se destaca la unidad de Cristo. Esa es la unidad de Cristo. En Colosenses, la condición de Cristo como cabeza es expuesta de manera extensa en el capítulo 1, con la necesidad de asirnos a la cabeza. Esa es la responsabilidad del creyente, asirse a la cabeza, es como sujetarse, es como poseer, tomar, abrazar con todo el corazón al
que es nuestra cabeza, el Cristo de Dios. ¿No? Entonces, eso es en el capítulo 2, versículos 18 y 19, ¿no? De Colosenses. O sea, de someternos a Él, someternos a Él, someternos a Él. 54 de los 155 versículos en Efesios son similares a versículos hallados en Colosenses. Amén. En Colosenses. Ok. Ahora vamos a ver aquí. Colosenses. Muchos consideran que, volviendo un ratito a Efesios, cuando dicen 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, indica que la obra de los que tuvieron el don distintivo de apóstoles y profetas tuvo que ver principalmente con la fundación o fundamento de la iglesia, en contraste con la obra de evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué les parece eso? Eso me parece muy sabio y muy sano, hermanos, ¿no? Porque dice que él mismo constituyó, en Efesios 4:11, a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿no? Lo que proseguirá a lo largo de esta dispensación. Pablo fundamenta su apostolado, hermanos, en la voluntad de Dios. Y cuando ha escrito este hombre, hablando del fundamento, que allí están los apóstoles y profetas, entonces ese ha sido justamente el fundamento. Así lo ha hecho el Señor. Y su apostolado está fundamentado en la voluntad de Dios. Amén. Esto se ve en la historia, en el libro de los Hechos. Vamos a ver. En Hechos capítulo 9 y versículo 15. Hechos 9:15. Vamos a ver algo muy importante. Dice así. El Señor le dijo a Ananías, ¿no? Que Ananías, hermano, estaba temblando porque se le había aproximado aquel asesino de cristianos y fue a verlo. Entonces, como estaba muy atemorizado, el Señor le dijo en Hechos 9:15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, el mandamiento es ve donde él. Porque le había dicho, Señor, él ha hecho tantos males, ha matado a tantos cristianos. Ve a él. Es mi instrumento, es mi escogido. Amén, con eso es suficiente, hermano. El hombre después obedeció. Ahora, en Gálatas 1:1 dice Pablo, apóstol, escúchame esto, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ya, lo mismo que en la introducción a Colosenses dice, esto fue de Dios, no de hombres, esto fue de Dios. Ahora fíjense en Colosenses capítulo 1, en el primer versículo, dice así, Colosenses 1 y 2, más bien. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora noten esto, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Por qué añadió esas palabras? Por la voluntad de Dios. Porque en ese tiempo, hermanos, ya había apóstoles conformes a el capricho del hombre. Y eso tampoco ha dejado de existir hoy. ¿Ok? Lo que está diciendo Pablo entonces en todas sus cartas, y en Colosenses ahora,
ningún hombre lo ordenó al ministerio. No era de hombres como la fuente, ni por hombres como instrumentos. No hubo nada de eso, ni instrumentos. Dios mismo, hermanos, lo confrontó en el camino de Damasco. Dios mismo se le presentó. ¿Se acuerdan? Todo su ministerio era llevado a cabo bajo la certeza absoluta de que Dios mismo lo había escogido como apóstol. Era apóstol de Jesucristo. Amén. Qué buena esa aclaración. Fulano de tal, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Cuántos apóstoles falsos hoy día se atreverían a decir eso? Tal vez muchos, porque no temen a Dios. ¿No? Pero decir que Dios me ha ordenado cuando no lo ha hecho, hermanos, es mentir contra Dios y contra su verdad. Entonces, como se lee al principio de la epístola, vemos que Pablo, hermanos, era un varón de Dios escogido por Dios. Y tenía un compañero, Timoteo. Timoteo, por excelencia, era el acompañante de Pablo, hermanos, ¿ya? El acompañante de Pablo. Ambos eran hermanos en la común fe. Pablo y Timoteo, hermanos en la común fe. No había ningún sentido de jerarquía, como se ve en ciertos círculos religiosos corrompidos que aman los pomposos títulos, ¿no?, de rango y vestimentas distintivas. Y aún en los círculos evangélicos tenemos también algunas tendencias, hermanos amados, a la jerarquía. Por ejemplo, aquellos que dicen, mi ministerio cubre a tantas iglesias. Y ese, hermano, es jerarquía y no está presente ese concepto en la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Cristo es el pastor y nosotros somos las ovejas. Cristo es el Señor y nosotros los esclavos. Ahí nomás, hermanos. Ahí nomás es la cosa, ¿ya? Ahora veamos, por favor, en 1:2 de Colosenses 1:2. La carta se dirige, vean ustedes, se dirige a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Por favor, noten esta frase, santos y fieles hermanos, como un bloque, santos y fieles hermanos. Pues aquí tenemos dos preciosos nombres que en el Nuevo Testamento se aplican a todos los cristianos, santos y fieles hermanos. Gloria a Dios. Santos, sabemos lo que significa. Separados, ¿no? Santos son los separados del mundo para Dios. Y como resultado, obviamente, han de vivir vidas santas. Luego dice, fieles hermanos. Indica que son hijos de un mismo Padre por la fe en Cristo Jesús. Son hermanos y hermanas creyentes. En otros lugares o secciones del Nuevo Testamento, los cristianos son también llamados discípulos y creyentes. Y hay otros calificativos, ¿no?, de Dios para con nosotros, sus hijos, en el Nuevo Testamento. Cuando dice el apóstol en Cristo, esa palabra, hermanos, esta voz es muy importante. El vocablo en Cristo es muy, muy importante. Esto tiene que ser sellado en nuestra mente, ¿no? Sellado. Nos va a librar de muchos problemas, muchas circunstancias, muchos temores. En Cristo, hermanos, porque el hecho de estar en Cristo, hermanos, es que se nos ha concedido una posición espiritual, hermanos, única, muy preciosa. Y en Cristo justamente se refiere a nuestra posición espiritual. Cuando fuimos salvados, Dios nos puso en Cristo. ¿Se acuerdan que dice el apóstol Pablo? Nos hizo aceptos en el amado. Voy a leer en Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos
en el amado. Gloria a Dios, hermanos. Quiero decir que hoy se habla, cuando se trata de evangelizar, de aceptar a Cristo. Y hermanos, he oído de parte de hermanos muy preciosos y sanos en la fe, como que se ha pegado esto, no sé que yo esté equivocado, pero aceptar a Cristo no lo veo correcto. A ver qué dicen ustedes, no lo mediten. Tal vez esté equivocado en esto. Pero creo que el pecador no acepta a Cristo. Más bien lo recibe cuando cree, ¿no? Cuando cree en su nombre lo recibe, ¿no? Y el que nos acepta, según Efesios 1:6, es Dios. Él nos acepta en Cristo. De ahí en adelante, hermanos, tenían en sí mismos la vida y naturaleza de Dios. ¿Ya? La vida y naturaleza de Dios. Eso es lo que nos ha hecho aceptos del amado, pues lo que nos ha hecho santos y fieles. Gloria a Dios. Entonces ya no podíamos ni podemos ser vistos por Dios como hijos de Adán. Ya no. O como hombres naturales o irregenerados. Sino somos vistos por Dios en toda la aceptabilidad de su propio Hijo. ¿Okay? Fuimos bienvenidos por Dios en Cristo. A ver, imaginémoslo un momento. Tú y yo, que creemos en Cristo, fuimos bienvenidos por Dios en Cristo. Nada aparte de Cristo. Fuera de Cristo, todo es muerte, derrota, condenación, desolación. En Cristo. La cosa es en Cristo, hermanos. La doctrina de Dios es en Cristo. La expresión en Cristo comunica más de intimidad, aceptación y seguridad que ninguna mente humana pueda comprender. Imagínense, intimidad, aceptación y seguridad eterna en Cristo. Amén, hermanos. Esto es tremendo. Esto es magnífico. Amén. Así que Colosenses, hermano, es una carta muy preciosa, una obra de arte del Espíritu Santo, ¿no? Del Espíritu Santo. Y otra característica de Pablo es que él saluda al final con gracia y paz, ¿no? Gracia y paz. Él siempre terminaba con gracia y paz a vosotros. Gracia y paz sean a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, haciendo siempre distinción, hermanos, haciendo distinción entre el Padre y el Hijo. Los herejes no hacen esa distinción, ¿no? No hacen esa distinción. Amén. Entonces lo que tenemos, hermanos, es la tremenda bendición de ser bendecidos con gracia y paz. O sea, no hay dos palabras que puedan mejor abrazar, ¿no?, las bendiciones del cristianismo que gracia y paz. Gracia era una expresión griega, ¿ya? Común. Una expresión griega, mientras que paz era un saludo judío, común también. Los judíos se saludaban con un claro shalom al encontrarse y shalom al despedirse. Ahora Pablo une las palabras gracia y paz y las eleva, hermanos, a su sentido más alto y va a hacer uso de ellas constantemente. Gloria a Dios, hermanos. La gracia presenta a Dios descendiendo a una humanidad pecaminosa, derrotada y perdida, pero Él desciende en amante y tierna compasión. Gracia, hermanos, eso es gracia. La paz recapitula todo lo que resulta en la vida de una persona cuando recibe la gracia de Dios como un libre don. Cualquiera que recibe la gracia de Dios como un libre don, hermanos, es sellado con la paz de Dios. La paz de Dios. No es costumbre nomás de Pablo terminar sus epístolas con gracia y paz. Hermanos, son doctrinas que las recuerda constantemente a sus oyentes y a sus lectores. El hermano, el R.J. Little dijo, la gracia puede significar muchas cosas y es como un cheque en blanco.
la paz forma decididamente parte de la herencia del cristiano y no deberíamos permitir que Satanás nos la arrebate o nuble. Hermanos, cuando dice, por ejemplo, que nos presentemos al trono de gracia, ¿no? Que nos presentemos libremente con un acceso clarísimo, hermanos, es para obtener lo que necesitamos. Podemos pedir sin titubear: Padre bendito, esto estoy precisando, concédeme. Luego, el orden es muy importante, hermanos, el orden de las palabras. Primero gracia y luego paz. En ninguna carta dice paz y gracia a los hermanos. No, no, eso estaría mal. Es gracia y paz. Porque si Dios no hubiese actuado primero en amor y misericordia para con nosotros, aún estaríamos en nuestros pecados. Pero por cuanto Él tomó la iniciativa y envió a su Hijo a morir por nosotros, tenemos ahora paz para con Dios. Pablo, escribiendo a los romanos, dijo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es muy importante. Nadie que no haya sido justificado puede tener paz. Ni nadie que haya sido justificado puede no tenerla. Y aquí no se trata de la paz en el corazón, sino de una paz legal como resultado de haber sido justificados en Cristo cuando Él pagó nuestra deuda en la cruz. Entonces, estas palabras, hermanos, son muy valiosas, muy preciosas para los hijos de Dios. Claro que también gozamos de paz en nuestras almas, ¿no? Obviamente, pero en Romanos 5:1 no habla de esa paz, sino de la paz que consiguió Dios para nosotros, perdonando nuestros pecados. Amén. Qué palabras más lindas, ¿no? Más valiosas. Amén. Entonces, el orden es importante, ¿ya? No es paz y gracia, sino gracia y paz. Es como aquel grupo de 3 palabras en la carta de Romanos 14:17, donde dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora notemos el orden. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿Ok? Entonces, estaba acordándome de unos hermanos, no sé quiénes serían, que pusieron música a Romanos 14:17, se van a acordar algunos de ustedes por lo menos, a ese texto de Romanos que dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, justicia y paz. Y terminaba diciendo, gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. O sea, alteraron el orden de las palabras 2 veces. Dudo mucho que haya sido intencional con mala, o sea, con mala doctrina, o un deseo malo, dudo mucho. Simplemente lo que querían era asegurarse de que haya armonía pues entre las palabras y la música, ¿no? Pero el orden, hermanos, es muy, muy importante. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a disfrutar de esta carta juntos. Por favor, obviamente vamos a tener que ir a la lectura personal. Aparte de nuestras lecturas que estamos haciendo, la lectura de estos 4 capítulos preciosos de la carta del apóstol Pablo a Colosenses. Y obviamente esto nos va a afirmar mucho más en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. La gracia esté con todos ustedes. Un abrazo.